Muy bien, señoras y señores, aquí estamos con Domingo Cavallo, gracias por esperarnos. Recién planteábamos un poquito lo que está diciendo el gobierno. Bienvenido, Domingo, gracias por estar con nosotros. El gobierno está planteando que, bueno, que efectivamente el primer semestre fue una pesadilla, pero que las cosas pueden mejorar hacia fin de año y que entre la obra pública, la Argentina rural, el blanqueo, se va a llegar a los economistas dicen que el año que viene se va a crecer 3%, de modo que las cosas más o menos están ordenadas. Bueno, he visto que el consenso es que el año que viene se va a crecer 3% y que la inflación va a estar entre el 25 y el 27. O sea que el año que viene, si se diera lo que opina el consenso de los economistas, reproduciríamos el año 2015, por el cual perdió el gobierno kirchnerista las elecciones. Por supuesto, hemos avanzado en cosas en estilo, digamos, yo creo que ahora no hay corrupción y hay cuestiones de fondo resueltas. Pero a mí me parece que es poco ambicioso un año 2017 que apunte a una inflación del 24, 25% o 27%. Sí. Pero Sturzenegger dice 17. Bueno, ojalá. Y yo creo que podrían tener 12 o 13 el año que viene, si hicieran las cosas realmente bien. Si antes de fin de año anunciaran un plan frontal, integral, muy claro, muy explicable, muy convincente de estabilización y desarrollo de la economía. Pero si Pratgay le dice a Macri que las cosas van a más o menos mejorar y que se va a llegar bien a la elección el año que viene, ¿por qué Macri va a cambiar, digamos? Bueno, yo creo que... independientemente de las personas, acá estamos hablando. Sí, no, y además yo no culpo ni a Pratgay, ni a ninguno de los ministros, ni a Sturzenegger. Yo creo que cada uno de ellos hace lo que dentro de sus posibilidades es lo mejor que puede hacer. Pero a mí me parece que el que no está funcionando bien es el presidente. ¿Por qué? Y porque no ha organizado, por ejemplo, un equipo económico con un liderazgo claro, ni tampoco ha hecho que anuncien las cosas que van a hacer explicando por qué las hacen, qué resultados esperan, cómo se combina con otras cosas que ya se han hecho o que se van a hacer en el futuro. Es fundamental para estabilizar la economía sin un tremendo costo recesivo y es fundamental influir en las expectativas. Es decir, convencer a la gente que, por ejemplo, la inflación del año que viene va a ser como máximo del 12%. Si ellos logran convencer a los agentes económicos que va a ser como máximo del 12% y las decisiones que van tomando empresarios, que van tomando los sindicatos, los trabajadores y la gente en general, los que invierten, se organiza alrededor de esa expectativa de inflación, la inflación puede bajar y al mismo tiempo la economía crecer vigorosamente. Claro, pero ¿cómo pero hay un Macri déficit. dice que el ministro de Economía es él, no que el ministro de Economía ese es el gran error. el jefe Eso ya es él. lo hemos experimentado con Kirchner. Kirchner era su propio ministro de Economía y cuando entró en contradicciones o no le gustó algo que hizo Labaña, se lo sacó de arriba y empezó a poner ministros de Economía a los que él le daba las instrucciones. Además, el gobierno nunca tenía reuniones de gabinete, nunca tenía reuniones de equipo económico, tenía relaciones bilaterales con los funcionarios. Me consta que llamaba al secretario de Hacienda y le decía, páguele a este, no le pague a aquel. Entonces, no se puede manejar el país de esa forma. Yo no estoy diciendo que Macri haya caído en el extremo de Kirchner, porque Macri es un hombre mucho más respetuoso de las instituciones, de las personas, pero yo creo que no advierte que el presidente tiene que tener tiempo para dedicarse a la política exterior, que se está dedicando muy bien, y yo creo que ese es uno de los aspectos más positivos de este gobierno, sino también a todos los demás aspectos. Y además que tiene que tener mucho tiempo un presidente para el diálogo con los otros dirigentes políticos, con los sindicatos, con los empresarios, con la gente en general. Y tiene que tener ministros, cada uno investido con autoridad suficiente
y respaldarlos mientras les tenga confianza, que entren en los detalles y que sean los responsables. Son 22 ministros ahora, claro. ¿no? Todo es más complicado. Cuando yo fui ministro éramos 6. Exacto, 22. Ahora, un tema del que se habló mucho y se sigue hablando, porque todavía no está resuelto, es la cuestión tarifas. ¿Cómo se resuelve ese tema desde el punto de vista práctico? No hablemos de la teoría, porque en la teoría ya se vio que muy tampoco... sencillo. A ver. Derogando todas las normas que se dictaron desde el 2002 en adelante y volviendo estrictamente a la ley del gas, a la ley de... Saliendo de la emergencia, de todas estas leyes de emergencia. No, y además, pero desregulando, sacando todas esas normas absurdas. Pero aparecen los jueces y frenan todo. No, los jueces, al contrario. Los jueces dijeron, no se necesitan audiencias públicas si, por ejemplo, el precio del gas se determinara en un mercado de competencia del gas. Es cierto. Sí, sí. La Corte dice audiencia pública hasta que haya... Que además eso es lo que establece mercado. el régimen del gas, del petróleo, que fue regulado por ley, con entes reguladores muy bien organizados, que funcionaron muy bien. Lo mismo la ley de hidrocarburos. Si se vuelve a ese marco legal... Usted acaba de recomendar, digamos, tener precio internacional en el tema de hidrocarburos, y eso haría bajar la nafta. Se bajaría el precio. Sobre todo, lo más importante de todo es que bajaría mucho el gasoil. Ajá. Y el gasoil también influye en el costo de generación eléctrica, porque es un sustituto del gas, y habría competencia entre el gas y el gasoil. Y además, si volvieran al régimen de los 90, le tienen miedo de decir que tienen que volver, pero si hay un área en donde lo que se hizo en los 90 fue admirable, es en el área energética. Si pasamos de ser importadores de energía con cortes de electricidad que eran de 12 horas por día, etcétera, en 2 años a tener exportación de energía, pleno abastecimiento. ¿Y qué pasa, digamos, con las familias que no pueden pagar los aumentos de la luz? Y hoy, y además la opinión pública también está de acuerdo con los subsidios. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, hay que definir cuánto dinero hay para subsidios. Después hay que ir a las elecciones el año que viene. Sí, por supuesto. Por eso, yo creo que tienen que hacer las cosas bien para poder ganar las elecciones del 2017. Si Macri sigue así, así como está, pone en riesgo el triunfo. Yo prefiero ser positivo en el sentido de confiar en que van a cambiar las cosas y van a hacer las cosas bien, van a tener un año 2017 muy bueno y van a ganar las elecciones del 2017. Eso es lo que yo espero que ocurra. Y no quiero predecir que no va a ocurrir eso, porque mi intención es que ayudar a que haya soluciones para los problemas de la Argentina. Pero hablando de los subsidios, si se quiere ayudar a la gente que realmente lo merece, porque está debajo de un cierto nivel de ingresos, o incluso a empresas pequeñas y medianas, e incluso a organizaciones de la sociedad civil, digamos, bajándole el monto de la factura de gas o de electricidad, bueno, hay que definir cuánto dinero hay disponible para subsidios y luego focalizar muy bien a quién se le da. Con toda la información que hay disponible dentro del gobierno y en las empresas prestadoras, yo creo que es perfectamente factible identificar quién merece un subsidio y de qué monto. Hay que darle a ese usuario final el subsidio, no al prestador. Y al prestador hay que darle, sí, reglas de juego y un sistema de tarifas de transporte y de distribución, porque esa, como el régimen es monopólico, por razones tecnológicas hay que regularlo y tiene que ser fijado, y ahí sí tiene que haber audiencias públicas que le permita a los productores de gas, a los productores de electricidad, a los productores de petróleo, llevar adelante sus empresas, pero sobre todo decidir inversiones. Y acá yo quiero aclarar una cosa, no es cuestión de decir el precio es alto o es bajo, tiene que ser el precio de mercado, conectado con el mercado internacional. Porque tomemos el caso del petróleo. ¿Usted cree que alguien va a venir a invertir en petróleo porque hoy le pagan a los productores de petróleo $65 el barril cuando en el mundo está en menos de 50? ¿Quién va a creer que un gobierno que arbitrariamente hoy fija el precio alto... Bueno, antes lo fijó bajo. Claro, pero justamente un gobierno que en lugar de ir
a un Pero mercado ahí, internacional. Cavallo, está el lobby de los gobernadores que reciben las regalías, Los están los sindicatos. sindicatos muy fuertes. Hay ¿Usted que cree jugar que en el con año todos sus 91, cuando yo asumí como ministro, no había lobbies tremendos de gente que... Sí. Y bueno, los lobbies, obviamente que el gobierno tiene que ser pero suficientemente fuerte. Tal vez Macri no quiere ser Menem y definitivamente no quiere tener un Cavallo como ministro de Economía. Eso sabemos que es así. Bueno, está siendo Menem muy parecido a Menem en la forma como está gobernando. Y Menem yo lo respeto muchísimo y a mí me dio un tremendo respaldo. Pero en el primer año y medio, Menem gobernaba así como está gobernando Macri ahora. Y así le fue. Llegó a enero del 2015, del 91, en enero del 91, y la popularidad de Menem era del 15%. Ahí él decidió reorganizar su gabinete. Él, por ejemplo, en economía y en obras y servicios públicos y en las áreas donde había mayores problemas, había nombrado ministros, algunas personas que dependían directamente de él, como María Julia, que tomaban una parte de lo que era el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Especiales, sí. Secretarios especiales, le puso a los ministros de Economía, le puso a Araoz de secretario de Energía, que fue una de las razones por las que no aceptó Bordón ser ministro de Obras y Servicios Públicos. Y obviamente que no funcionaban como equipo. Por más que cada uno tratara de hacer las cosas bien, no había coordinación, no había alguien que volvamos al decidía. presente. Bueno, pero eso, le traigo ejemplo, está entendido. porque Sí. a mí me parece que Macri tiene que mirar las experiencias. Y si no quiere mirar la de Menem, que mire la de Frondizi. Lo tiene a Rogelio Frigerio de ministro del Interior. Estudien lo que fue la experiencia de Frondizi. Frondizi asumió en mayo del año 58. Tomó una serie de medidas de sinceramiento, además algunos compromisos que había asumido en la campaña electoral, y hacia fines del 58 se proyectaba una inflación descontrolada, que fue alta la inflación en el año 59, pero en diciembre del 58 anunció un plan de estabilización y desarrollo muy bien concebido y comenzó a ocuparse de los temas macroeconómicos de los cuales no se había ocupado en el primer periodo. Mantuvo el impulso desarrollista, que es lo que, digamos, él traía, sobre todo a través de la impronta que tenía, porque Frigerio lo había convencido de la importancia de invertir en los sectores de energía y de incluso recurrir e invitar a la inversión extranjera. Mantuvo todo ese impulso desarrollista, pero impuso un orden macroeconómico que le permitió estabilizar la economía en el año 60, 61. Ahora, mucha gente dice que la inversión en Argentina está frenada también porque Argentina está medio cara para invertir. Finalmente el gobierno devaluó, pero no devaluó, porque el dólar lo mantuvo igual que como estaba, digamos. Los gobiernos peronistas cuando llegan devalúan muy fuerte siempre. No. El de Menem, al contrario, el de Menem estabilizó. Era 10.000. El 1 a 1 era, no volvamos a la historia, pero era 10.000 australes. Hubo una devaluación. Bueno, había habido devaluación antes, pero, había tenido la base fue la estabilización del precio del dólar. Siempre hay una después de una devaluación fuerte fuerte, devaluación. Y ese es uno de los misterios de esta situación. Mucha gente dice que la diferencia que hay entre la recuperación económica que vino en el 91 con la convertibilidad o que vino incluso después de la especificación es porque, porque primero hubo una gran devaluación y porque, digamos, la bola de nieve de pesos había quedado atrapada, o en el plan Bonex o en el... No me hable de la reactivación que vino después de la especificación, porque pero eso fue un desastre. Plata, está bien, pero entraron dólares. Claro, imagínese, si ahora el dólar lo hicieran ir a 40 pesos, imagínese. Después es tan absurdo un nivel del tipo de cambio de ese orden que sería tonto el que no trae dólares y los convierte a pesos, ¿no? Pero usted, antes de eso... no vale 40, pero vale 15. Y en 15 mucha gente dice... Es que el precio del dólar lo determina el mercado. En cualquier sistema. Sí, con sea la tasa al 30. De un sistema de tipo de cambio fijo o un sistema de tipo de cambio flotante, siempre lo determina el mercado en términos reales. El valor del dólar como poder adquisitivo. El poder de compra.
Por supuesto, el gobierno puede influir sobre el precio del dólar a través de la política monetaria. Pero, por ejemplo, en este momento, para hacer subir el precio del dólar, tiene que relajar la política monetaria. Pero se le escapa la inflación. Bueno, por eso, claro. es que ahí está ¿Cómo el se tema. sale de esa trampa? Ahí hay un si baja corner. la tasa de Ahí hay un interés... corner. El único, primero, hay hoy una buena noticia, que es que el Tesoro empezó a endeudarse en pesos él, no Sí. que se endeude el Banco Central con las LEVAX. El bono Yo que creo colocaron hoy, claro, ¿no? yo creo que esto que empezaron hoy, lo tendrían que haber empezado antes, pero bueno, mejor tarde que nunca, esta tiene que ser la forma de financiamiento del déficit. Deuda del gobierno. Y tienen que también endeudarse en pesos, no solo en dólares, porque si se endeudan en dólares Ya y sabemos luego cómo le tienen terminamos. que vender, no, después le venden los dólares al Banco Central, el Banco Central emite los pesos y después tienen que colocarle VAX para una absorber ronda esos pesos. Yo creo que la cosa va a empezar a funcionar mucho mejor y la economía se va a estabilizar más cuando el Banco Central, en lugar de emitir deuda él, onerosa, pagando intereses, opere solo en el mercado secundario de títulos públicos, como opera el Banco de la Reserva Federal y Claro. todos los bancos centrales del mundo. Para lo cual, el que se tiene que endeudar, si es que tiene déficit, El que es tiene el que absorber gobierno. los pesos es Claro. el Tesoro. Tiene que financiar su déficit con endeudamiento externo e interno. Pagar las tasas de interés y registrarla como costo fiscal del gobierno. Así toma conciencia de lo que significa no producir la reducción necesaria de gastos o el control de los gastos como para... Ahora, si después los intereses que hay que pagar los escondemos en el balance del Banco Central, nos autoengañamos. Nadie se Pero carga. además, el tema del Pero hay precio del atraso dólar. cambiario. Hoy No, la UIA dijo que el dólar tiene que valer 18 mangos. Claro, pero al mismo tiempo la UIA le pide que todos los insumos industriales, que son las bases de los costos de todo el sistema, incluido el petróleo, tenga precios más altos que los internacionales. Si usted tiene que el petróleo tiene precio más alto que el internacional, que el gasoil tiene precio más alto que el internacional, que el acero tiene precio más alto que el internacional, que el aluminio tiene precios más altos que el internacional, que todos los insumos de uso difundido tienen precios más altos que los internacionales, ¿usted cómo puede pretender que después... Sí, ser competitivo. Sí, claro. Claro, ¿cómo puede pretender que sea competitivo? ¿Qué hace usted mañana? Se produce una fuerte devaluación. Todos esos productos que yo le digo que son la base de los costos de toda la economía, saltan en el mismo monto que la devaluación. ¿Por qué no pasó esto en el año 2002? Porque echaron mano a la gran inversión que había habido en energía y en sectores productores y les congelaron los precios. Pero imagínense, a algunos productores le dieron un beneficio extraordinario porque le permitían exportar por un dólar carísimo y le habían congelado los precios del gas. ¿Eso qué hizo? Que no hubiera electricidad o que hoy haya problemas con el sector eléctrico. Claro, pero el ajuste fiscal en la Argentina, según la historia argentina, el ajuste fiscal lamentablemente o se hace con una brutal devaluación o no se hace. Los argentinos somos así. Si lo hace ¿Y qué vamos a hacer? Si lo hace con una brutal devaluación... Ya está claro que no lo hizo. No, pero además, aunque lo hiciera, no baja el gasto público en términos reales. Dígame, más devaluación, la tremenda, totalmente innecesaria, absurda devaluación del 2002. ¿En qué terminó? En que ahora tenemos un gasto público que es 10% del Producto Bruto más alto que el que teníamos en la década del 90. ¿Por qué? Porque la devaluación, esa baja artificial del gasto que le provoca el deterioro de las jubilaciones, el deterioro de los salarios, el deterioro de todos los gastos, le motoriza reclamos y además lo obliga después a hacer políticas muy generosas. Y para colmo, si usted, junto con la devaluación, produce una expropiación de capital en sectores claves de la economía, como fue el sector de la energía, va creando cuellos de botella en la economía que después le terminan pero poniendo restricciones. La macroeconomía llega tarde. Tengo la última yo. Comentarios, recomendaciones, análisis, pronóstico del tema blanqueo.
Yo creo que les va a ir muy bien en el sentido de que mucha gente va a regularizar su situación impositiva. A mí me parece que eso es muy importante. Y me parece bien también que no hayan exigido que el capital blanqueado venga de inmediato a la Argentina. Es importante que el capital argentino que está en el exterior y el capital del exterior venga a la Argentina. ¿Pero para qué? Tiene que venir asociado a las inversiones capaces de hacer crecer al país. Lo que necesitamos es que vengan capitales de largo plazo comprometidos con inversiones privadas, públicas no, porque ya sabemos lo que es la inversión pública en la Argentina. La inversión pública termina para pagarle 2 o 3 veces lo que vale al que construye la obra o al que construye la central, mientras que si la inversión se hace sobre la base del sector privado, el sector privado cuida el costo de la inversión y la eficiencia de la inversión y busca la inversión más efectiva. Esa es la inversión que se necesita, que el capital tiene que financiar. Si en lugar de eso, en vez de atraer ese capital, que no lo estamos atrayendo porque no hemos definido claramente las reglas de juego, ni estamos dando garantías de que la capacidad y el capital que se cree no va a ser expropiado, como fue expropiado virtualmente en el año 2002. Entonces, mientras no haya esa inducción genuina de inversiones, el capital que va a entrar es un capital especulativo de corto plazo. Y ese es el capital que deprime el precio del dólar en el mercado. Además, cuando el Banco Central, la única herramienta que tienen para influir sobre la inflación es el manejo de la política monetaria y de las tasas de interés, bueno, esa es una herramienta apropiada, pero si no va acompañada con medidas que lleven a cambiar las expectativas, el costo recesivo es muy alto, ¿no? Fíjense, les voy a poner un ejemplo para que no digan que el 91 ni el 58. Volcker. Lo que está haciendo Sturzenegger es lo que hizo Volcker en el año 81, empezando en el 80, 81. Pero Volcker emite dólares, Sturzenegger emite papelito de color. Pero Volcker subió las tasas de interés. Pero por eso, pero maneja la cantidad de dinero de dólares. No, la diferencia es la siguiente. A Volcker lo nombró Carter. Le dio respaldo porque ya no podían hacer otra cosa. La inflación era muy alta en los Estados Unidos y eso era un desastre para los Estados Unidos. Había perdido la credibilidad en el mundo. Y él dijo, yo como presidente del Banco Central voy a hacer bajar la inflación. Por supuesto, se produjo una recesión tremenda, muy fuerte. Mandó la tasa al 18. Claro, ¿qué hizo Reagan cuando ganó la elección? No le dijo a Volcker, señor, usted deje de luchar contra la inflación. No, se puso a ver cómo hacía para que se recuperara la economía. ¿Y qué hizo? Empezó a desregular, eliminó impuestos, hizo eso que se llama economía por el lado de la oferta y creó condiciones que le dieron 20 años de crecimiento prácticamente continuado a los Estados Unidos. La última, los CEOs, Aranguren, Quintana, Lopetegui, ¿cómo ve a esos hombres que pasan del mundo de los negocios a la política? Yo creo que podrían ser muy útiles en gestiones de empresas o de sectores específicos, etcétera. Pero yo creo que para dirigir la economía se necesita gente que tenga un entendimiento muy integral de la economía, que es algo muy complejo. El sistema económico, las reglas de juego de una economía conectada al mundo, es un tema que no lo entiende cualquiera. Para eso se necesita formación profesional de economista. Y no solo formación profesional, se necesita experiencia. Porque una cosa es lo que uno lee en los modelos simplificados de los libros y otra cosa es relacionar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en función de la realidad social y también de los lobbies y de todas esas cosas. Pero justamente el rol que tiene que tener un presidente es, por ejemplo, parar a un lobby que está pretendiendo una tajada que no le corresponde y que el rol del ministro de Economía es explicarle bien al presidente cómo deben ser las reglas de juego de la economía y, por supuesto, dialogar con el presidente, pero que el presidente, una vez que le acepta el esquema, todos los detalles y la armonización de las políticas
de los otros ministros. No hace falta que unifiquen todo en un ministerio, pero tiene que haber alguien que sea el jefe de la... La recomendación es superpoderes al Ministerio de Economía. No, superpoderes no, los poderes que debe tener un jefe de gabinete económico. Pero usted sabe que desde que existió Domingo Cavallo, los presidentes llegan y dicen, yo no quiero tener un Cavallo en el gabinete. Bueno, no era lo que decía Menem. Kicillof tenía casi la misma estructura de poder que Cavallo. Pero una gran diferencia. Yo era un organizador de la economía. Claro. Kicillof era un arbitrario seleccionador de ganadores, perdedores, fijaba arbitrariamente precios, controlaba todos los mercados. Regulador. Lo que se necesita es un equipo económico que entienda que la economía es un sistema que tiene que estar bien organizado, que hay que explicar las reglas de juego, que las reglas de juego son mucho más importantes que las magnitudes económicas, que el precio del dólar, que esto... ¿Cómo se determina el precio del dólar? ¿Cómo se determinan el precio de los distintos bienes y servicios? Y sobre todo, ¿cómo se hace que los costos de producción en Argentina sean costos que le permitan a las actividades económicas terminar siendo competitivas en el mundo y eficientes en la producción de bienes para el mercado interno? Pero un tema más importante que todo lo que les acabo de decir es el tema impositivo. La clave de la estrategia que le dio tan resultado a Reagan fue la eliminación de impuestos distorsivos. A Reagan le decían lo mismo que me dijo a mí el Fondo Monetario en el año 91, cuando yo decidí eliminar todas las retenciones y con TACI eliminamos 20 impuestos distorsivos. Me dijeron, pero Cavallo va a dejar de financiar al Estado. Yo les dije no, porque al eliminar todos estos impuestos distorsivos, bajamos los costos de producción, aumentamos la competitividad, inducimos inversiones, se reactiva la economía y vamos a recaudar por los impuestos normales. Pero ahora tenemos un Estado impagable. El Estado, aquel Estado era mucho menos caro. Entre otras cosas porque tenemos subsidios muy mal asignados, subsidios que terminan a los ricos. A la clase media no, a la clase media no, a la clase más rica, porque la clase media trata también de economizar. Pero la gente que le regalan... calienta las piletas de natación, pone... Bueno, y a esa gente no le cobra lo que corresponde. Domingo. O sea, realmente está muy mal asignado el subsidio. Y además tendría que ser un subsidio más chico, pero canalizado, focalizado en la gente que realmente lo necesita. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Esta charla. Hacemos una pausa y ya venimos. Venimos en un minutito, estamos en Twitter, @elTimonTV.